Muy buenas tardes, estimada doctora Emma González y compañeros todos. En la tarde de hoy, mi compañero Ángelo Navarro y mi persona Laura Flores tenemos el gusto de comentarles un poco acerca del tema principios de farmacología geriátrica. Como primer punto, pues a modo de introducción, es importante resaltar qué población geriátrica nosotros solemos llamar. Entonces, en Panamá, la población geriátrica pues van a llamarse aquellas personas que estén mayor de 60 años. Y es importante tener en consideración la edad establecida para conocer que estos suelen tener un incremento de la incidencia de muchas enfermedades. Dentro de estas podemos mencionar la enfermedad del Alzheimer, enfermedad de Parkinson, alteraciones visuales. Dentro de estas podemos mencionar lo que son las cataratas y la degeneración macular. También pueden padecer de aterosclerosis, enfermedad vascular coronaria periférica, insuficiencia cardíaca, diabetes, osteoporosis, incontinencia, entre otros. Como consecuencia, pues, como ya se mencionó, la necesidad de tratamiento farmacológico va a ser mayor porque hay mayor incidencia de todas estas enfermedades. E incluso conforme la esperanza de vida se acerca a los 80 años, pues las necesidades se incrementarán de una forma considerable. Dentro de la parte de nuestro tema vamos a hablar un poco de lo que son los cambios farmacológicos que estén vinculados con el envejecimiento. En la población general, pues debemos saber que hay parámetros de capacidad funcional que dentro de los aparatos y sistemas van a mostrar una declinación que va a iniciar desde la edad adulta joven y va a continuar durante toda la vida. Entonces, en los adultos mayores no es que van a perder funciones específicas a una tasa más acelerada en comparación a los jóvenes, sino que va a haber un proceso acumulativo de estas deficiencias o disminución de la funcionalidad con el paso del tiempo. Dentro de los cambios que podemos mencionar, pues son alteraciones de la farmacocinética y alteración de la farmacodinamia. De la farmacocinética, pues debemos recordar que son aquellos procesos a los que un fármaco es sometido a través del paso dentro de nuestro organismo. Y esto es importante resaltar más que todo al momento de evaluar a un paciente geriátrico, lo que es el decremento de la función renal. Y en las alteraciones de la farmacodinamia, pues debemos resaltar los cambios homeostáticos como tal que van a verse influenciados por los efectos de los medicamentos. En la farmacocinética, pues vamos a mencionar los cuatro aspectos importantes que ya conocemos: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Al momento de hablar de la absorción, pues vamos a saber que van a modificarse con la edad debido a algunos fenómenos. ¿Cuáles son? Una disminución de la secreción basal, la acidez y la máxima secreción del jugo gástrico. Esto da consigo una afectación de la absorción porque hay un aumento del pH que da consigo un ambiente alcalino, lo que acelera el tiempo de vaciamiento del vaciamiento gástrico como tal. Y también podemos mencionar la disminución de la absorción de calcio, hierro, tiamina y vitamina B12. Dentro de estas, pues es importante resaltarlas porque estas van a estar completamente relacionadas con lo que es la actividad de los procesos de transporte activo de los medicamentos. En la parte de la distribución, pues es importante resaltar lo que son la disminución de la masa corporal magra, la disminución del agua corporal y el aumento de la grasa en comparación con la masa corporal. En esta tabla que les muestro aquí, pues podemos ver que en los adultos jóvenes de un 61% de agua corporal vamos a llegar a un 53% en los adultos mayores. La masa corporal magra pues va a ir de 19% al 12%. Y como se mencionó, pues la grasa corporal va del 33% al 45% en mujeres y del 20% al 38% en hombres. También es importante resaltar en esta parte un poco más relacionada con la parte de la eliminación o excreción, pues es el peso renal, un poco relacionado con la disminución de la funcionalidad renal, pues del 100% del peso renal en un paciente joven vamos a llegar a un 80% en un adulto mayor. En la parte del metabolismo, pues obviamente debemos resaltar la capacidad del hígado para metabolizar los fármacos y no parece estar tan influenciada con una declinación propia de la funcionalidad del hígado, sino más bien de la parte en la que empieza el metabolismo en una fase primaria, pues en la que se ve afectada más que todo por la disminución de las concentraciones del
P450. Y en esta parte es importante resaltar cualquier patología o antecedente que tenga el paciente debido a alguna lesión hepática. En la eliminación, pues podemos mencionar lo que es el decremento de la depuración de la creatinina. Obviamente, en esta sí hay estudios que establecen que hay una disminución de la funcionalidad renal, como ya se mencionó, obviamente también hay alteraciones a nivel anatómico renal. Entonces, esto trae consigo que al momento de la eliminación, pues no se va a dar adecuadamente y puede haber una prolongación notoria de la semivida de muchos fármacos. Y entonces esto da cabida a que haya una posibilidad de que los medicamentos se vayan acumulando hasta cifras tóxicas y el paciente pues obviamente va a presentar una toxicidad marcada en estos. Y esto es importante obviamente para saber la dosificación adecuada al momento de evaluar un paciente geriátrico. En la farmacodinamia, pues siempre se ha creído que los pacientes geriátricos son mucho más sensibles a las acciones de los fármacos. Sin embargo, no se ve tanto influenciado por el propio efecto del fármaco, sino más bien por, como ya mencionamos, los cambios aparentes del envejecimiento que afectan como tal la farmacocinética del fármaco y también que el paciente puede presentar una disminución en la respuesta homeostática. En los cambios conductuales y estilos de vida, pues podemos mencionar que hay cambios cognitivos que estén relacionados a algunas patologías vasculares, los problemas económicos obviamente relacionados, pues porque como hay mayor incidencia de enfermedades, pues también se van a ver relacionadas con el manejo de los pacientes geriátricos y también que los pacientes pueden presentar una malnutrición, lo que puede afectar obviamente la parte de la excreción y la eliminación, perdón, la excreción y el metabolismo de los medicamentos porque hay un estado de deshidratación y un déficit proteico. A continuación, mi compañero Ángelo Navarro les va a hablar un poco acerca de los principales grupos farmacológicos en estos pacientes geriátricos. Bueno, continuando con el tema, con respecto a los principales grupos farmacológicos, hablaremos que a medida que va aumentando la edad de los pacientes geriátricos, el efecto de algunos fármacos va aumentando o disminuyendo según el grupo. Entonces, en la siguiente diapositiva estaremos hablando de los más comunes o los de uso más comunes a este nivel de estos pacientes. Con respecto hablaremos sobre los medicamentos sedantes hipnóticos, los analgésicos, los fármacos antipsicóticos, los antidepresivos, los fármacos utilizados en enfermedad de Alzheimer, fármacos antihipertensivos, fármacos inmunotrópicos positivos, antiarrítmicos, antimicrobianos, antiinflamatorios y algunos otros medicamentos que se usan de manera común como los oftálmicos para el uso de glaucoma y la degeneración macular. Iniciando con el tema, estaremos hablando de los sedantes y los hipnóticos. Se conoce que los sedantes tienen una semivida muy acortada, en especial los medicamentos como la benzodiazepina o los barbitúricos que aumentan de un 50 o 150% entre las 30 y 70 años de edad, que la gran parte de estos cambios ocurren durante el decenio de los 60 a los 70 años. Con respecto a los analgésicos, en especial los opioides, muestran cambios variables en la farmacocinética. Están principalmente asociadas a la edad avanzada. Sin embargo, los ancianos a menudo son mucho más susceptibles a los efectos adversos que estos traen consigo. Con respecto a los fármacos antipsicóticos antidepresivos, el anciano no tiene tanta respuesta a los antidepresivos como los pacientes de menor edad, pero presentan por sus cambios, por la edad que ellos tienen, mayor probabilidad de experimentar efectos secundarios, en especial los medicamentos que se excretan por vía renal o por vía hepática. Los antipsicóticos típicos como la fenotiazida y el haloperidol se usan de manera muy intensa en algunos tratamientos de diversas enfermedades psiquiátricas en los individuos de edad avanzada, por lo que los médicos deben tomar mucha precaución a la hora de utilizar esto por sus efectos adversos, en especial combinados. Con respecto a los fármacos antihipertensivos, los principios básicos del tratamiento no son diferentes a los grupos de edades o a los grupos de edades geriátricas con respecto a los jóvenes, pero se aplican las precauciones habituales con respecto a ¿qué? A la farmacocinética, a las alteraciones de los mecanismos compensatorios, la toma de consideración del hecho de que la función renal de estos pacientes está disminuida, la excreción por la vía hepática, entre otros. Por su seguridad, se toma en consideración el tratamiento no farmacológico como la primera opción antes de iniciar con un tratamiento.
Estos son la disminución del peso, la restricción del consumo de sal y los cambios en el estilo de vida, así como había mencionado mi compañera anteriormente. Todos estos pacientes que reciben fármacos antihipertensivos deben ser revisados de forma regular en busca de hipotensión ortostática, que es una de las manifestaciones más comunes de estos medicamentos. Con respecto a los antimicrobianos, han contribuido a la prolongación de la vida de estos pacientes, en especial porque pueden compensar en cierto grado el deterioro de las defensas naturales, en especial de los linfocitos T. Los principios básicos de tratamiento del anciano con estos fármacos no son diferentes aplicables a los jóvenes, pero se toma en consideración los cambios en la farmacocinética de algunos grupos con respecto a la función renal, como lo son los betalactámicos, los aminoglucósidos y los fluoroquinolonas que se generan por esta vía. Y se esperan normalmente efectos adversos con respecto a la dosificación de estos medicamentos. Algunas semividas que se aumentan a medida que va aumentando la edad de los pacientes son la gentamicina, la kanamicina y la metilmicina. Con respecto a los fármacos antiinflamatorios, los principales que se deben tomar en consideración a la hora de dárselo a los pacientes y tomar en especial precaución son los AINES, dado a que pueden causar toxicidad, ya que a esta edad estos pacientes son muy susceptibles a ellas. Los AINES más recientes, el principal efecto adverso que se debe tomar en consideración es el daño renal, que puede ser irreversible en muchos casos. Entonces, cuando estos se depuran principalmente por los riñones, estos fármacos se acumulan más rápido en pacientes geriátricos y en especial en aquellas con una función renal disminuida por alguna afectación o alguna enfermedad crónica que ya padezcan. Hablaremos sobre las reacciones farmacológicas adversas en el anciano. Se ha documentado, se han hecho varios estudios que hay una relación muy significativa con respecto a las reacciones adversas a medida que va aumentando la edad. En especial se toma en consideración a los pacientes geriátricos que van a servicios de atención a largo plazo. Se conoce que las reacciones adversas han aumentado en casi el 10% cuando se utiliza un solo fármaco y hasta el 100% cuando se utilizan 10 fármacos. Por lo tanto, es de esperar que casi la mitad de los pacientes que van a instituciones y que son internados en ellas tengan mayores reacciones adversas por el uso de la polifarmacia, reconocidas o no al momento de la atención de los pacientes. Se calcula que la incidencia de estos pacientes suele ser hasta el doble o hasta menos de la mitad con respecto a las reacciones adversas en la población joven. Por eso es que se debe tomar en consideración en especial los pacientes que van a atenciones prolongadas en hospitales. Algunos parámetros que se deben tomar en consideración con respecto a las reacciones adversas son el uso de fármacos innecesarios, la elección equivocada de fármacos, el seguimiento a largo plazo, la duplicación de la terapia y el régimen, dosificación o inapropiada. Con respecto a los aspectos prácticos de la farmacología geriátrica, tenemos 4 factores importantes: la calidad de vida, el costo del fármaco, los errores que se toman los errores a la toma del fármaco y el incumplimiento de estos medicamentos. Con respecto a la calidad de vida, la calidad de vida mejora mucho, o la esperanza de vida mejora mucho con el uso de manera inteligente de los fármacos, pero esto es un factor que depende principalmente del conocimiento del médico a la hora de prescribir estos medicamentos. Con respecto al costo de los fármacos, el médico debe estar al tanto de los costos de la prescripción y las alternativas farmacológicas más baratas. Con respecto al incumplimiento, algunos factores como el olvido o la confusión, en especial en pacientes que tienen varias prescripciones de diferentes intervalos de dosis, son los que mayormente se ven afectados. Por eso es que se debe empoderar a los pacientes y a los familiares que atiendan a estos pacientes para que se dé el correcto uso de estos medicamentos. Y por último, los errores en la toma del fármaco, que el factor más importante es la discapacidad física que estos pacientes geriátricos pueden tener a medida que va avanzando la edad. La fragilidad y metas de manejo que se deben tomar en consideración es la esperanza de vida, la duración, beneficio de tratamiento, metas de cuidado, blancos terapéuticos, la pertenencia y medicación actual. Con respecto a la conclusión, es importante considerar todos los aspectos farmacológicos al momento de realizar la evaluación clínica a cualquier paciente geriátrico, al igual que conocer la anamnesis completa del mismo para evitar sobredosificación o llevar a la polifarmacia, lo cual deteriora la calidad exponencialmente en estos pacientes. Muchas gracias.